Queridos amigos y amigas, el grupo de incidencia en políticas educativas del CEAL se siente sumamente agradecido, ¿no? Por la presencia de todos ustedes a este cuarto encuentro. Y este cuarto encuentro va a tratar fundamentalmente de las acciones de corto, de mediano y largo plazo después de la Conferencia Internacional de la Educación de Adultos. Y para ello tenemos pues, ¿no? La alegría grande, ¿no? De contar con una amiga mexicana, Gloria Hernández. Ella es doctora en pedagogía. Bueno, el currículum de ella es muy amplio, ¿no? Pero yo voy a hacer un pequeño resumen. Ella es actualmente también profesora, ¿no? de la Universidad, del Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México, y es miembro de la Red de Educación con Personas Jóvenes y Adultas, y como la hemos escuchado, ella tiene una riquísima experiencia, ¿no? con el compromiso, ¿no? Por la educación de personas jóvenes y adultas. Entonces ella nos va a acompañar, ¿no? Y recordarles también algo muy importante del sentido de estos encuentros. Para nosotros, Noel Aguirre, quien en el mes de enero pasó realmente a otra dimensión, fue un impulsor muy importante, ¿no? De nuestro grupo de incidencia en política educativa del CEAL, y es recordando esa fuerza, esa presencia, ese compromiso que nosotros también hemos querido eh, plantear, ¿no? Un homenaje activo, un homenaje de experiencias, como era realmente él que apostaba siempre por la experiencia y apostaba por la vida. Y algo que también es muy importante para nosotros es recordar que ahora estamos en nuestro cuarto encuentro, y el tercer encuentro que nosotros hemos tenido ha sido también un encuentro bien potente, ¿no? Donde hemos fundamentalmente reflexionado sobre los nuevos paradigmas para la educación de personas jóvenes y adultas. Es decir, ¿no? De qué forma, ¿no? La educación de personas jóvenes y adultas puede lograr, ¿no? Estas experiencias transformadoras de la vida personal, de la vida social, de la vida política, ¿no? Articulada realmente a la ciudadanía. Y un aspecto fundamental de toda esta perspectiva es, nosotros tenemos que creer en esos jóvenes y adultos con los cuales nosotros tenemos una relación, porque tenemos que desterrar esa visión, ¿no es así?, de la profecía autocumplida, en la cual a veces no creemos en ellos, creemos que en realidad llegan sin experiencia, que no saben, que no tienen conocimientos, y esa es una falsedad, porque llegan cargados, ¿no? De conocimientos, de experiencias, y nosotros lo que tenemos que hacer en esta perspectiva, ¿no? En ese paradigma es recoger esas experiencias y a partir de esas experiencias desarrollar un conjunto de aprendizajes. Junto de Y aprendizagem. estos aprendizajes, si E bien essas tienen un carácter aprendizagens personal, têm um caráter tienen pessoal. fundamentalmente un carácter colectivo. Y como carácter colectivo está fundado realmente en el diálogo, en un diálogo de saberes. Pero hay que tener presente también que estos diálogos de saberes no están exentos de conflictos de ninguna manera, porque somos diferentes. Pero se trata también, ¿no? A partir del diálogo, llegar a determinado tipo de consenso. Y entonces esto permite también lograr la participación y la organización. El lugar, el espacio, ya sea escolar, ya sea comunitario, tiene que ser pues
como una mirada de la sociedad que queremos realmente construir, ¿no es así? Si es una ciudad de cambio, de justicia, de participación, así tienen que ser en realidad los espacios donde estamos realizando la formación. Por lo tanto, requiere una nueva institucionalidad que reciba, que recoja todas estas experiencias diversas y que permitan la participación de todos y una participación democrática en lo que es la participación. Y algo que también es fundamental, recordemos que la educación por sí sola no hace el cambio. Requerimos una fuerte alianza con diversos tipos de instituciones para lograr también los cambios y para lograr la transformación. Y hemos a veces dejado de lado la alianza con las universidades, que son realmente un elemento fundamental que nos pueden ayudar también a hacer diferentes tipos de trabajos investigativos para conocer mejor y para poder hacer adecuadas incidencias políticas. Y algo que estábamos conversando aquí antes es que hay riquísimas experiencias que se están desarrollando y que tenemos que recoger esas experiencias porque esas experiencias son semillas de esperanza y son indudablemente, ¿no? Como el hilo de una madeja que nos permite realizar incidencia y recordar que la educación de jóvenes y adultos es una experiencia política. No es una experiencia política partidaria, pero sí política, de compromiso, de ciudadanía y de desarrollo del bien común. Bueno, esas son, ¿no? Algunas de las ideas que nosotros en realidad trabajamos junto con esa perspectiva de un trabajo docente comprometido con la educación de personas jóvenes y adultas, pero comprometidos también con el contexto, que eso es en realidad fundamental, porque el contexto atraviesa toda nuestra vida. Y lo último, nada más decirles, ¿no? Que en este paradigma estamos en realidad apostando por una educación pública, gratuita, de calidad, una educación con pertinencia, una educación que esté también financiada, una educación intercultural e intracultural que es fundamental, con perspectiva de género y articulada a esta perspectiva también de bien común y de articulación con nuestra querida Pachamama. Entonces, queridos participantes, estamos en estos momentos, ¿no? En este cuarto encuentro, donde a partir de lo que ya hemos venido también, ¿no? Reflexionando, trabajaremos pues, con ustedes y con nuestra querida Gloria también, ¿no? Lo que son estas perspectivas de corto, mediano y largo plazo a partir también de las experiencias. Entonces, le quiero pasar la palabra a nuestra querida Rosy Zúñiga, que es secretaria general, que permanentemente está acompañando todos estos procesos, porque es muy importante también, ¿no? Tener algunos mecanismos de participación. Y ella nos va a explicar ese mecanismo de participación. Adelante, Rosy. Muchas gracias, Nélida, por este contexto que nos hace de este siguiente encuentro. Y pues miren, vamos a hacer un ejercicio de recoger las ideas respecto a unas preguntas. Voy a poner aquí un Mentimeter, es como para hacer una nube de palabras. Me dicen si lo pueden ver, si lo pueden abrir. em, y la idea es que pongamos tres ideas cada uno, cada una en él. Y la pregunta es muy sencilla. A ver si está la pregunta o no está la pregunta. No la veo. Me dicen si ven la pregunta y si no, voy a cambiar. Espérenme tantito.
Bueno, la pregunta es, ahorita les digo, porque no creo que no se puso, es ¿qué acciones esenciales son esenciales para en la elaboración de un plan para la EPJA? Esa es la pregunta. ¿Qué acciones son esenciales en la elaboración de un plan para la EPJA? Entonces, cada una puede poner en esta opción en este link, sus ideas. Bueno, ahorita está entrando Vamos a hacer una tormenta de palabras, una ¿ya? Una tormenta de palabras. tormenta de ideas. Me dicen si pueden, bueno, ahorita entraron unas personas, voy a poner la pregunta. Estamos respondiendo esta pregunta a partir de este link, porque están entrando nuevas personas. En cuanto terminen de poner sus palabras, le dicen su. En este video vamos a hablar de... Bueno, vamos a unos minutitos. Seguro que en esta tormenta están colocando una serie de ideas, ¿no es así? Se supone que sí, déjame, voy a ver. Como ustedes saben, la participación de todos nosotros es importante y a veces estamos utilizando algunos recursos para lograr también esta, ¿no? esta participación. Por lo tanto, lo que ustedes señalen es fundamental, ¿no? eh, para este encuentro, porque entre todos lo que estamos buscando también es construir, ¿no es así? Estas ideas de qué estamos pensando y qué estamos haciendo también, ¿no? ¿Cuáles son las acciones que nosotros estamos desarrollando ahora? Lo que creemos que también podemos desarrollar a mediano plazo, ¿no? Y largo plazo, con un sentido de realismo, pero también con un sentido de esperanza, ¿no? Entonces creo que eso es fundamental. Cuéntanos, Rosy, ¿cómo va? Estoy viendo si Ya, funciona porque parece que no está saliendo. muy bien, a veces eso pasa con la tecnología, ¿no? Que sí es importante la tecnología, a veces también se habla muchísimo de la tecnología, pero también la tecnología a veces nos falla. A veces nos falla, sí. Pero también quiero aprovechar, ¿no? La presencia de muchos queridos compañeros y compañeras que están el día de hoy presentes y nos da mucha alegría, ¿no? Ver también a otra compatriota de Gloria, nuestra querida Carmen Campero, ¿no? Que la tenemos aquí, y así a cada uno de ustedes, ¿no? A Mónica, a Reinaldo, a María Lucrecia, a Marcela, a Isoligua, ¿no? A Lidia Julieta, a Andrea, a Percy, a Celeste, a Celinda, a Laura, bueno,
a nuestra querida Miriam del equipo, ¿no? Del grupo de incidencia en política educativa. Una alegría que estemos juntos construyendo este proceso. Cuéntanos, Rosy, ¿cómo vamos? A ver, creo que, déjenme ver. Me dicen si algo pasa. Resultado. Hay un link, Rosy. ¿Lo abrimos? Sí, No, para ver, pásanos el link y si deseas lo abrimos. estoy viendo eso que está. Sin embargo, puedo dar lectura, ¿no? A alguna de las ideas que han presentado, por ejemplo, inclusión, diversidad, reconocimiento de saberes, reconocimiento a la dignidad humana, luego también humanizar la educación, educación para la transformación, educación sostenible en armonía con uno mismo, el otro y la naturaleza. Entonces ya son algunas ideas que van saliendo del propio grupo. Entonces creo que los demás también pueden escribir en el chat. Van saliendo nuevas ideas, ¿no? Para un plan estratégico de la EPGA en Bolivia es esencial redefinirla como un espacio integral, más allá de lo remedial, enfocándola en mejorar la calidad de la vida y la inclusión social. Se deben promover modalidades educativas innovadoras y flexibles, fortalecer el uso de tecnologías y crear un sistema de información para el monitoreo de resultados. Además, es necesario ampliar la oferta educativa para grupos vulnerables y articular la EPJA con políticas intersectoriales. Finalmente, es clave sensibilizar y capacitar al personal para fomentar la inclusión y la equidad. Otro compañero dice, educación desde la vida para la vida, camino a la descolonización. Otra compañera nos señala sujeto crítico. Luego, partir de la realidad del joven, diseñar junto con ellos el plan, tomar en cuenta la gestión de las emociones y la espiritualidad a la hora de elaborar el plan. También identificar los problemas claves. Y un compañero de Chiloé, ¿no? Nos está diciendo la importancia de organizarnos para reflexionar y planear. Luego también flexibilidad, adaptar al currículum a las necesidades de los alumnos. Una educación situada en el territorio, en la tierra de fuego. Muy bien, aquí tenemos, ¿no?
ideas muy importantes. Creo que ya pueden escribir ahora sí. Voy a ponerlo de nuevo. Sí, Ya están saliendo, sí, están saliendo algunas cositas. Lo voy a ya, poner. pero nosotros no lo vemos aún. ¿Ahí lo ven? Sí, ahora sí. Es que como había un problema ahí, pero ya. Somos. Ahí puse de nuevo el link abajo. Saludos a Margarita que viene desde España. Saludos, saludos. Y son palabras pequeñas, ¿eh? No, no son frases largas, que ya vi que escribieron unos grandes manifiestos. Efectivamente, pero Aprovechando creo que el Gloria chat. también ha tomado nota de los Sí, claro. manifiestos, entonces junto con eso, sí, pueden terminar de escribir formación de educadores y educadoras, también está saliendo. Palabra síntesis. ¿Podrías agrandarlo un poquito más? Sí, claro. Deja ver si lo puedo. Aquí. Ay, creo que se va haciendo más chiquito. Allí está muy Ahí bien. se ve, ¿no? No, ya lo achicaste, es un Ya poquito se. más grande. A ver. Se ve muy chiquito. Déjame ver si lo puedo ver como presentación. Ahora sí se ve muy grande. Ahora sí. Ahora sí. Entonces, querida Gloria, te damos la palabra para que, junto a la experiencia que tú también tienes, puedas hacer unos comentarios, ¿no? En relación al trabajo de los participantes. Bueno, de nuevo, buenos días a todo el grupo. Quiero en primer lugar tomar un minuto para agradecer la posibilidad de estar en esta reunión. Para mí, participar en un evento de SEAL, a quien le tengo muchísimo aprecio y respeto, pues realmente es un honor compartir con ustedes. Quiero también saludar a todos y a todas que nos estamos encontrando en esta reunión esta mañana. Quiero recordar a nuestro querido Noel y destacar todo lo que se ha dicho. He visto los otros encuentros de manera sincrónica y yo quisiera destacar no solo los aportes o además de los aportes, aquella parte humana que ha mostrado en muchos sentidos. Noel, la persona, el hombre que por lo menos a nosotros con ciertas acciones en la UNAM siempre nos apoyó, ¿no? Con contribuciones personales, colectivas, con contactos en su país, con intercambios. Entonces,
apoyó las investigaciones, accedió a entrevistas, etcétera. Entonces es un hombre, me cuesta trabajo hablar en pasado, para mí no, él es un hombre presente siempre, un hombre que además de sus aportes fue muy colaborador, siempre que nosotros necesitamos, estaba ahí cuando con María Eugenia Letelier hicimos una investigación en la pandemia, siempre estuvo pues dispuesto a colaborar. Quiero entonces conmemorar la presencia, pero para nosotros pues siempre sigue presente Noel acá. En segundo lugar, con los elementos que ya nuestras compañeras están colocando y compañeros, quisiera destacar, ¿no? La relevancia, pues, de todo el libro, pero creo que el significado del capítulo quinto de acciones de corto, mediano y largo plazo son efectivamente relevantes, pero inscritas en la postura y perspectiva del propio libro en su conjunto. Hablar de acciones en este marco, pues habrá que inscribirlas y tener la perspectiva de la justicia educativa en educación con personas jóvenes y adultas. Y eso nos parece que implica, ¿no? Colocar una serie de reflexiones y desafíos en este momento que, como ya se señala desde la propia presentación, en una fuerte crisis con aumento de las desigualdades, cambio climático, lo que Tim denomina, ¿no? Revoluciones demográficas, pero también a través de transformaciones en diferentes escalas y ámbitos de acción. Nos parece que ese contexto puede ser desalentador, pero en la postura de su servidora pues tiene dos caras, ¿no? Porque la palabra crisis es también, es reconocer todo lo que ya se señala, pero es también una oportunidad de incidencia, de cambio, de transformación en nuestro punto de vista. La formulación de acciones que enuncia Tim, más allá de una perspectiva contractualista, creo que demanda afrontar los desafíos de esta crisis en la que se destaca, en la opinión de Tim y con la encíclica que coloca, toda esta cuestión climática que no puede esperar, no puede esperar, ¿no? Nos convoca por ello a actuar a favor de esta casa común con políticas, y quiero subrayar lo que él señala, estrategias vitales, ¿no? Es una convocatoria al texto en su conjunto, pero particularmente este apartado, y quiero subrayar políticas y estrategias de vida, como él las coloca en este capítulo. Así yo quisiera recuperar lo que están diciendo nuestros participantes. En términos, salía ya al final una cuestión central, ¿no? La formación con un sujeto crítico, emancipatorio, ¿no? La formación, las tecnologías, es todas estas cuestiones que iré tomando, intentando tejerlas, ¿no? Con lo que está señalando el propio capítulo y la experiencia que hemos tenido en algunos ámbitos. Me parece que, o nos parece que hablar de estas acciones de mediano, corto, mediano y largo plazo es complejo porque pareciera que todo es urgente, ¿no? Singularmente la atención al cambio climático. Pero quisiera retomar un elemento que me parece fundamental de lo que Timothy señala, y en los primeros párrafos ya nos está invitando a reflexionar las formas de pensar la EPA. Esta es una acción, a mí me parece de inmediata, de muy corto plazo, pensar cómo estamos, y agrego con Paulo Freire, no solo cómo pensamos, sino cómo enunciamos el campo de la EPA en nuestra región, cuáles son sus realidades, sus condiciones, sus perspectivas y esperanzas. Como señalaba Paulo Freire, no solo somos sujetas de enunciadas, sino capaces de enunciar el mundo. Nos han enunciado, por ejemplo, en México como rezago educativo. Esos son los elementos que me parece que hay que seguir insistiendo en su transformación de las acciones, pero también, como señala Timothy, de las formas en que pensamos la EPJA, y yo digo de las formas en que enunciamos la EPJA, ¿no? Eh, el cambio de paradigma al que se está aludiendo, no solo en este texto, sino ya en otras acciones de SEAL, pero María Clara, desde el propio prefacio, habla de que hay que reconocer el legado, por supuesto, de la educación popular, pero ella coloca que también agregando el énfasis en perspectivas decoloniales, interculturales, feministas y ambientalistas. A través de ellas podemos, justo la convocatoria que nos hace Timothy Arenas, repensar estos modos de enunciar, ¿no? Nuestras prácticas, porque estos modos de enunciar y estos modos de pensar deriva en acciones. Por ejemplo, cuando el Estado
me estoy refiriendo mexicano, sigue nombrándonos a mi querida Carmen, con quien hemos sido compañeras de lucha en muchos espacios, en la Cámara de Diputados, en fin. Carmen es una de nuestras grandes líderes en el sentido transformador de la palabra, que apreciamos muchísimo. Entonces, nosotras hicimos una lucha con un grupo, no solo Carmen y yo, todo un grupo, por quitar la palabra rezago. Quiero compartir eso con ustedes, porque se convierte en un atributo personal antes que una condición social posible de transformarse. Entonces, las formas de enunciar y de pensar la EBJA tiene derivaciones en las prácticas, por eso yo siempre he considerado que conviene detenernos un poco, ¿no? En estos aspectos, como ya lo señalaba María Clara, aportan mucho las perspectivas de coloniales interculturales. En el cumplimiento, por ejemplo, de una de las acciones que recomendó el marco de acción de Marrakech, se han desarrollado ya 3 encuentros que han organizado el CREFAL y la DBB, y estas memorias que están a su disposición, desde luego, la tercera apenas sucedió unas semanas y se está elaborando, pero dan cuenta de movimientos no solo en las acciones políticas, sino en las formas de concebirlo. Ahora ahondaré un poco en eso. Si bien es verdad que prevalecen acciones todavía compensatorias en muchos de nuestros países y que tenemos que tener una acción de insistencia, ¿no? Por el derecho a la educación. Sin embargo, debemos, creo yo, tenemos la oportunidad de reconocer la variabilidad de los países en nuestra región y aún al interior de cada uno de los países, ¿no? Porque permite sostener esta carencia de acciones que instalen la educación a lo largo y ancho de la vida todavía como una perspectiva de política pública. Por eso insisto que, como lo señala Timothy, las formas de pensarla y denunciarla derivan a acciones importantes, pero desde luego las acciones también contribuyen, ¿no? A las maneras, a mejorar las maneras en que lo estamos pensando. De esta manera, ¿no? La justicia educativa se liga fuertemente con la noción de derechos, el derecho a la educación. Pero yo quisiera hacer un pequeño alto para quienes estamos encontrándonos acá, para pensar no solo de qué educación, eso lo hemos dicho ya y se ha dicho en muchos foros, pero yo sí pregunto detenernos un poquito en la propia concepción de derechos, porque no basta con que estén las constituciones, podríamos recordar que hay una perspectiva que habla de derechos, pero desde la perspectiva individual. Y a nosotros nos parece que debemos seguir luchando por colocar una perspectiva social de los derechos que alude a no, digamos, tener una perspectiva individualista y que se liga, por ejemplo, con rezago educativo y que queda únicamente en el individuo, ¿no? La posibilidad de ejercerlo o la perspectiva de oportunidades, ¿no? Que más que oportunidades o acompañada de oportunidades es la realización plena del derecho a la educación desde lo colectivo, desde un estado de bienestar y desde luego desde esto que nosotros denominamos, ¿no? Un sentido común desde la diferencia. Entonces, estas maneras de enunciar el derecho a la educación para una justicia social nos desafía a detenernos un poco a qué estamos entendiendo por derecho y en qué perspectiva y de qué tipo de educación. A mí me gustaba mucho, me sigue gustando cómo nuestra querida Lola Sendales, tal vez no sea nuevo el texto, pero es absolutamente vigente. Ella, por ejemplo, da todo un concepto de currículum en aquel texto eh, y ella señala, ¿no? Dialoga con el concepto de calidad y coloca en el centro, ¿no? Acciones dignas y dignificantes, ¿no? Ella comprende lo básico como la dignificación de la vida, ¿no? Como un organizador curricular que pudiera hacer una revisión junto con la igualdad de acciones gubernamentales de corto y mediano plazo. Por otro lado, pues en la dimensión, como lo señala Timothy, hay en las acciones una dimensión internacional, nacional y una local, como él lo señala, ¿no? Nos parece que en estas acciones de nivel nacional sería muy importante ver cuál es el organizador de los currícula, ¿no? Yo sigo pensando con Lola que tiene que ser, ¿sí?, hacia una educación con justicia social, decía,
una noción social de los derechos, una educación básica dignificante y fuertemente participativa. Y yo aquí quisiera tomar a Rodríguez Brandao porque él desde el Brasil nos ayuda mucho a pensar la propia noción de participación, ¿no? Entonces, estos elementos que parecen algo dado, pues, me parece que conviene detenernos un poquito a repensar cómo nos convoca Timothy, ¿no? En estos elementos de cómo estamos pensando y enunciando la educación y qué acciones derivan de ella, o al revés, cuáles son los conceptos que están subyaciendo en las prácticas que nosotros desarrollamos. Por ejemplo, lo que están diciendo los participantes es reflexión, educación sostenible, transformadora, humanizar la educación, colocar en el centro lo colectivo, integral, intercultural, inclusión social, entre algunos otros que iremos comentando, ¿no? Señalan tanto María Clara de Pierro como el propio Timothy, como la noción de desarrollo, que como todas y todos sabemos, se liga mucho a la modernidad, ¿no? Pero nos están proponiendo otra de las nociones necesarias de revisar, porque ya como lo señala el propio Timothy, es cambiar ya no es el desarrollo económico y extractivista de la naturaleza, sino acciones que se desplieguen a favor, ¿no? De un respeto y de un cambio de relación con la naturaleza, y esto implica, como él lo indica, cambiar la propia noción de desarrollo, ¿no? A mí me parece que los comentarios de quienes están participando es justamente una educación integral, nos parece como uno de los puntos que coloca uno de los participantes, ¿no? Tiene que ver integralidad no solo entre el ser humano, sino una integralidad con el mundo, ¿no? Con nuestra casa común. Ese es un elemento que nos parece importante, ¿no? Y que ha de pensar en un derecho hacia una educación íntegra, un derecho social a una educación integral, ¿no? Que significa, como su servidora, pues yo lo señalaba en algo que hacíamos con Jorge Osorio, ¿no? Cómo la educación se convierte en un derecho vital que desafía para las propias prácticas cotidianas de la EFA. En este sentido, creemos que algo que cruza estos niveles nacional, estatal, y que es una fuente fuerte, ¿no? Que nos parece muy interesante, es el nivel de las prácticas, ¿no? Eh, Estas acciones de corto, mediano y largo plazo también pueden tener como un organizador, sobre todo las de corto, pero yo creo que cruza los tres, ¿no? Las propias prácticas. Y me parece importante que las podríamos acompañar, pensar, ¿no? Acompañándonos o de la mano de Marco Raúl Mejía, porque a mí me ha ayudado mucho, ¿no? Repensar lo que hacemos en el sentido que él lo dice, ¿no? Considerándolas como actividades humanas desde las capacidades plenas. Así, a mí me gusta mucho porque me hace mucho sentido lo que él señala en uno de sus textos más recientes, ¿no? Las prácticas en EBJA como actividades humanas desde capacidades plenas, en las cuales las personas, los grupos, los colectivos nos desarrollamos, ¿no? No solo para el desarrollo económico, sino sostenible junto con la naturaleza, a través de experiencias, saberes, habilidades, y un elemento que toma Marco Raúl que a mí me encanta, ¿no? Epistemologías vivas. Reconocer como uno de nuestros desafíos en los campos ya de los saberes pedagógicos, aquellas epistemologías vivas. Son vivas porque provienen de las vivencias, de los testimonios, de los saberes, de las experiencias de las personas, que por lo menos en los centros de educación con personas jóvenes y adultos en el Estado de México, donde nos encontramos pues con educadoras, educadores, directivos, ¿no? Intentamos colocar estos elementos para analizar nuestras prácticas y mirar cuáles son esos saberes, esas epistemologías vivas. Yo creo que sigo en contacto directo con los centros de educación de adultos, como les llamamos acá, y encontramos todos los días cómo ahí estas epistemologías vivas, como señalábamos hace un rato, nos ayudan a repensar el vínculo pedagógico como lo señala Freire, ¿no? No solo, fíjense, aquí hay algo que yo quiero colocar para dialogar con ustedes, ¿no? No solo a partir de los saberes de las personas, que ya es de sí súper importante, pero a nosotros nos ha servido más saber cómo los construyeron, fíjense. Cuando se habla de
conocer los contextos, en qué campo, en qué territorios epistemológicos han construido estos saberes. Entonces, en nuestra experiencia con acá le llamamos docentes, ¿no? Digo las porque sí somos puras mujeres en formación para el trabajo, que he trabajado bastante con ellas. Nosotros encontramos que no basta compartir de los saberes, sino acercarnos a través de técnicas didácticas, etcétera, cómo construyeron esos saberes. Y no me refiero solo al método, sino a las esperanzas, ¿no? Que colocan las mujeres en estas, en estas epistemologías vivas, como le llama Marco Raúl, ¿no? Entonces, eso implica darle un lugar a la experiencia, a sus métodos sociales y populares de construcción de conocimiento, pero también a mirar, ¿no? Cómo esto excede, ya lo hemos dicho muchas veces, lo escolar, ¿no? Y ese excedente educativo de lo escolar puede encontrarse aún adentro de la escuela. Esto es lo complejo, ¿no? Y desde ahí enunciar el campo que quienes me conocen saben que yo no estoy muy de acuerdo con la división formal, no formal, etcétera, porque lo no formal es no escolar, pero es muy formal para las personas, muy formal. Encontrábamos a un hombre que le enseñaba a su hijo a sembrar la tierra a la orilla del surco, ¿no? Y para él decía, yo soy muy formal en mi educación, maestra, yo llego a tal hora, le he enseñado a mi hijo, y yo soy muy formal, yo no soy no formal, ¿no? Soy no escolar, pero soy muy formal. Entonces, yo convoco pues a revisar las palabras con que enunciamos la EBJA, ¿no? Y a mirar cómo este vínculo pedagógico freiriano, ¿no? Es un espacio no solo de conocimientos, sino otro elemento fuertemente afectivo, ¿no? En los centros de educación de adultos nos encontramos con nuestros afectos, nuestros problemas, los cuerpos y estas formas de encuentro con otras personas, con nuestras juventudes, adulteces y vejeces, es lo que le da sentido común desde la diferencia, insisto, como nos han enseñado las colegas feministas, ¿no? Me parece a mí que yo coloco esto en discusión, ¿no? Requerimos, por supuesto, a mediano plazo, a corto plazo, ¿no? Mejorar los currículos, pero yo creo que debemos, en este sentido que uno de nuestros compañeros o compañera que habló, ¿no? Que habla de humanizar la educación. O sea, retomo esta aportación y la coloco pues para mirar qué significa mejorar los currículos, ¿no? A mí me parece que eso también significa mejorar los encuentros humanos y esto es también vital, es también vida, es también vital. Entonces, derivado de los encuentros que hemos tenido, como ya les decía con el CREFAL, para mí fue muy sorprendente que en el tercer encuentro que tuvimos apenas hace unas semanas, fíjense, lo coloco aquí en acciones de corto y mediano plazo. No basta con mejorar, yo sigo un poco preocupada por la manera, ¿no? Para mí no es oferta y demanda, ¿no? Para mí son alternativas educativas gubernamentales y demandas sociales, pero descarto oferta-demanda de la noción mercantil o de mercado. Entonces, yo lo que encontraba en las acciones de algunos países que apenas lo colocaron hace unas semanas, y fíjense, hay acciones muy interesantes, porque no solo están fortaleciendo lo institucional desde los currícula, la formación, hay mucho que hacer, pero también hay avances. Pero me llamó poderosamente la atención estando moderando uno de los eventos que ahora se está fortaleciendo al sujeto. Fíjense, hay experiencias muy interesantes en nuestra América Latina. Las acciones no son solo fortalecer los currícula, eso es importante, pero cómo fortalecemos a un sujeto crítico y emancipador, transformador, desde cosas que parecen ser triviales, pero para nosotros no, para algunos de nosotros que vivimos en zonas de alto riesgo, de violencia, de lejanía y de pobreza económica, estos acciones están siendo relevantes. No se encuentran en México, por desgracia, pero hubo países que hablaron, por ejemplo, de transporte, de comedores, no solo para las niños, sino para todas las maestras y maestros y docentes en los propios centros de educación de adultos. En otros están iniciando una suerte de becas que si bien hay que discutir eso con mayor amplitud, pero yo lo que veía solo ahorita, recuerdo algunos de los que se dijeron estas semanas, ¿no? Aquí se están haciendo acciones
no solo para fortalecer un currículum, sino para fortalecer al sujeto del currículum, ¿no? Entonces, ahí hay cambios en las acciones que conviene compartir, que conviene mirar y que conviene fuertemente, pues, implementar, ¿no? A mí estas me parecieron sumamente importantes. Pero hablando ya de las personas, digamos, Timothy señala ahí algo que a veces hemos dejado de lado, ¿no? Y que todavía no aparece mucho. Él le denomina, citando a un autor, la revolución demográfica. Muchos estudios han señalado que en nuestra América Latina y el Caribe estamos en un proceso acelerado de envejecimiento, ¿no? Y que las políticas no están trabajando para la atención de esta población desde una noción que proponemos, lo hemos trabajado con un colega de Argentina, José Yuni y Claudio, hicimos un trabajo para la OEI y es necesario, me parece, colocar y voltear la mirada a otra forma de pensar y que derive en acciones, envejecimiento activo. Ujú. Entonces, una noción de envejecimiento activo cambia fuertemente las acciones de política pública al reconocer no solo la revolución demográfica, sino el envejecimiento activo desde la noción de derechos, ¿no? Y desde la Convención Iberoamericana de Derechos de la Vejez, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay en la región, digamos, importantes avances en este sentido que conviene que compartamos y nos desafía para realizar acciones de muy corto y mediano plazo desde una perspectiva que es el tercer punto que yo quisiera colocar y lo retomo de María Clara, interculturalidad, porque muchas veces las acciones basadas en la interculturalidad se refieren, por ejemplo, al género, a la etnia, pero nosotros siempre agregamos a la generación, porque si algo hace nuestra educación con personas jóvenes y adultas es atender a diversas generaciones en nuestros centros. Es una educación intercultural en ese sentido y no se trata solo del contacto entre diversas generaciones, sino nos desafía a pensar cómo cambiamos, ¿no? Las estructuras de dominación que sostiene la desigualdad no solo económica, sino cultural. Y esto también pudiera ser una acción de mediano plazo para analizar y construir organizadores de las propias pedagogías, ¿no? La interculturalidad así vista, nos preguntamos, ¿no? ¿Podemos trabajar en favor de la transformación pedagógica desde la interculturalidad, la decolonialidad, el género, la perspectiva ambiental y el envejecimiento activo, ¿no? Nos parece algo sumamente importante. Otra de las nociones que aquí se encuentra, que yo sí retomo con mucho énfasis, ¿no? Un sujeto crítico y emancipatorio, apuntó una de las personas. Este elemento tiene que ver también con cómo estamos pensando la propia formación de los y las docentes, ¿no? De docentes, en nuestro caso así se llaman, de educadoras, educadores, porque ellos y ellas son también sujetos de derecho y además, el derecho no solo es a lo largo, a lo ancho de la vida. Pensar en los derechos y en la justicia social basada en derechos, ya decíamos hace un rato en derechos sociales, pero coloco un cuarto punto. También derechos y una justicia interseccionada, como lo llaman también las feministas, ¿no? Porque al mismo tiempo son sujetas indígenas, mayores, mujeres, madres, trabajadoras, campesinas. Entonces, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a un medio ambiente digno, al agua, y me voy a centrar un poquito en las tecnologías que también acaba de salir aquí, la formación y las tecnologías, ¿no? Silvia, Entonces, quedan 5 minutitos para que sí, vayas a claro, dictar. Rosy, sí, Gracias. con gusto, estoy en el penúltimo punto, Rosy, con gusto. Entonces, estos son también desafíos porque se abrieron muchas brechas que la pandemia no solo exhibió, sino ahondó, ¿no? Entonces, se van configurando otro tipo de brechas, como lo dice Luis Bonilla y Marco y muchos otros, desde el capitalismo cognitivo en plena era digital. El papel entonces que está jugando el conocimiento y estar al margen de él, el papel que están jugando los medios digitales y estar al margen de él, y además ese margen significa que no son reconocidos, no, marginación en mi caso no quiere decir que no se tengan, sino que son marginados, no es que seamos vulnerables, es que somos vulnerados, ¿no?
por un poder. Finalmente, con estos puntos quisiera señalar el último, ¿no? Que tiene que ver con las tecnologías. Creemos que tenemos derecho a las tecnologías, por eso es interseccionado, es un cruce de derechos y que pone en el centro la vida. Y estas tecnologías nos están demandando, ¿no? Una lectura crítica y un uso crítico, no son neutras, tienen ya posturas, ¿no? ¿Cómo hacer en las pedagogías, en la vida cotidiana, un uso crítico de las tecnologías? Y podemos compartir prácticas si en el diálogo ustedes nos lo permiten. Finalmente, los desafíos, ¿no? Fortalecer una EBJA, como lo señala Timothy, como un movimiento social con la participación de diferentes instancias. Una acción de muy corto plazo es construir acciones formativas participativas desde las nociones de interculturalidad y de colonialidad que sostengan prácticas pedagógicas direccionadas a la emancipación, a la crítica, a la transformación, pero desde una perspectiva amplia de derecho social y desde una noción de práctica abierta y participativa. Con estos elementos lo dejo hasta aquí y podemos dialogar mucho más en el espacio que viene. Muchas gracias. Tu micro, Nélida, está cerrado. Muchísimas gracias, Gloria. Has colocado, ¿no? Una serie de elementos, de desafíos que tienen que ver indudablemente con lo que es el sentido de la planificación, pero por otro lado también, ¿no? De esos núcleos de sentidos, ¿no? Esos núcleos de sentidos que realmente tú has planteado. Entonces nosotros habíamos pensado, a partir de lo que tú ibas a compartir, eh, desarrollar tres preguntas, pero realmente ahora a mí se me ocurre solamente, ¿no? Contestar a una, que los colegas puedan en el Padlet colocar a una inquietud, ¿no? Que ellos tienen frente a aquello que tú has planteado, ¿no? O sea, ¿cuál es la inquietud que ha quedado a partir, ¿no? De esa reflexión que tú realmente has hecho sobre, bueno, las acciones de corto, mediano y largo plazo, pero más que las acciones como acciones mismas, lo que tú realmente has planteado, bueno, ¿qué cosa es lo que tenemos que remover para que realmente se desarrollen esas acciones? Entonces, en el Padlet, realmente lo que podríamos preguntar es, ¿qué inquietud les ha suscitado los comentarios que tú has realizado? ¿No? ¿Cuál es la inquietud? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la inquietud? Y yo creo que eso va a ser realmente muy, muy rico. Entonces, en el Padlet podemos todos participar colocando nuestro nombre, colocando el país de donde provenimos y lógicamente desde la experiencia que cada uno trae, ¿cuál es la inquietud? Vuelvo a repetir, que le suscita, ¿no? La reflexión que nos ha planteado Gloria. Estoy haciendo ajustes al Padlet con esta pregunta nueva. Perfecto. Sí, creo que mejor así, una sola, y Ujú. entonces Claro. nos centramos, ¿no? Nos centramos en este tema de lo que es la inquietud que suscita la reflexión, porque bueno, tú has planteado, ¿no? Una serie de Ajá. removedores de sentidos, ¿no? Sobre lo que Nélida, tendría. podría ser inquietud, dudas, preguntas, o sea, Sí, 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 no claro que sí, solamente Miriam. inquietud. Ajá. Claro, gracias, Miriam. Pero una sola Inquietud, me parece muy bien. sí, sí, claro que sí. Inquietudes, dudas y preguntas, ¿no? Una sola. Frente, claro, frente a la rica
reflexión que tú nos has planteado, querida Gloria. Perfecto. Entonces ahora lo que vamos Rosy, ahora Rosy. Ajá. a trabajar, Rosy, que es nuestra encargada estrella, Lógico. polifacética, polifacética, está preparando A ver, el ahí va. Padlet. Miren, El ahí Padlet. ya está ahí acomodado y lo voy a compartir en la pantalla. Ajá. Perfecto. A ver, me dicen si lo ven. Si lo ven, ¿no? A ustedes les Sí, va a llegar Sí, el link y acá la cuestión es que aquí en esta flechita le dan un clic y ahí escriben. Aquí pueden escribir su reflexión, ¿en cuál pueden flechita? escribir Ah, su ok. nombre, o si quieren o su país y acá abajo o arriba, lo que quieran, hacer su comentario. claro, o sea, qué Ujú, inquietudes, dudas y preguntas nos ujú, quedan, ¿no? A partir de lo planteado por Gloria. va. Y en este momentito que todo el mundo escribe, le damos un descansito a Daniel, nuestro intérprete. Y aprovechar Ya, Gloria. entonces la oportunidad para decirles que hoy día también nos está acompañando Daniel principalmente, que es intérprete y que viene también a contribuir, ¿no? A todo este proceso de los encuentros formativos que tenemos aquí desde el Grupo de Incidencia en Política Educativa del CEAL. Entonces le agradecemos también la presencia a Daniel y por supuesto agradecemos también que todos los participantes en una gran lluvia, ¿no? De ideas ustedes puedan plantear sus inquietudes, dudas y preguntas que nos quedan a partir de lo planteado por Gloria. Hay una persona que es María Lucrecia Cuichán que está pidiendo el link para entrar. Muy bien, aquí tenemos una primera de Yuli Calle, de la campaña boliviana por el derecho a la educación. Que nos dice, Perdón, ¿no? estoy queriendo escribir, pero, o sea, no logro encontrar dónde tengo que, o sea, sé que estoy en el enlace, pero no puedo, no puedo escribirlo, o sea, no sé cómo hacer. Querida Rosy, ¿cómo se Si hace? podés Aquí, repetir. mira, ¿ves este simbolito de más del lapicito? Aquí abajo. Eh, Aquí abajo se ve. En la parte de abajo a En la la parte de derecha. abajo hay un botoncito azul que tiene un símbolo de más. ¿Lo Ahora ves? lo veo. Ajá, Bien, no aparece acá en la pantalla, pero me voy a fijar otra vez en el enlace, gracias. sí, lo, lo ves ahí. Bueno, ahí lo puedes. El signo más, Ajá, el signo más. Ahí le das un clic y te va a abrir esta opción. Y ok, aquí arriba puedes poner tu nombre y abajo tu comentario. ya está, gracias. Listo. Pueden elegir color que quieren ponerlo también. Verde, rojo, amarillo, púrpura. Y no se olviden del país, eso es muy realmente importante. Sí. Entre nosotros, los del Grupo de Incidencia en Política Educativa del CEAL, estamos muy animados en poder hacer también una publicación, ¿no? Con todo este conjunto de experiencias que ustedes realmente han expresado, que es la intencionalidad, ¿no? De los encuentros, recoger sus voces, conocer sus inquietudes, saber de sus prácticas, de las preguntas que hacen, de los comentarios que han realizado, ¿no? Como una forma también de devolverles a ustedes este trabajo
que pueda ser una contribución también, ¿no? Para el trabajo de ustedes. Recuerden que el libro Justicia Educativa para la Educación de Personas Jóvenes y Adultas está organizado en 5 capítulos. Entonces, cada uno de los capítulos puede constituir en una sesión, ¿no? De aprendizaje, de comentarios, que a su vez ustedes lo pueden replicar con sus propias organizaciones, docentes, comunidades, educadores en general. Eso es lo importante, porque la EPJA hay que pensarla más allá de la escuela. La EPJA se da en todos los espacios. Uy, uy, uy. Muy bien, acá tenemos también ya a Noel González. Julie Calle de la campaña boliviana señala, ¿no? ¿Qué indicadores se deben incluir en la evaluación de la EPJA para asegurar que los enfoques decolonizadores y despatriarcalizadores se integren efectivamente en los procesos educativos y en los resultados de aprendizaje? Una preguntaza, ¿no es así? Sí. Luego tenemos a Noel. Dice, ¿cómo incidimos para que los gobiernos asuman políticas de Estado y no de gobiernos, a fin de evitar de que las currículas se cambien constantemente y respondan a sus intereses? Mónica, desde Tierra del Fuego, Argentina, nos dice, ¿no? En mi país, que se está reduciendo el financiamiento en educación en general, la EPJA es vista como una educación periférica. ¿Cómo los docentes, siendo trabajadores intelectuales, pueden trabajar desde la precariedad? Un saludo también, ¿no?, a nuestros compañeros de Argentina que están pasando por una dura situación. Toda nuestra solidaridad. Gracias. Otra persona sobre evaluación, dice, Gloria, ¿cuáles son los principales desafíos que encuentras en la evaluación de la educación de jóvenes y adultos? ¿Y qué estrategias sugieres para garantizar que estos procesos de evaluación sean justos, inclusivos y reflejen las competencias y conocimientos reales de los estudiantes? Tenemos a Noel González. En inversión para el cambio climático, los cooperantes están pidiendo que los procesos de formación den evidencia de cambios conductuales y comportamentales en las personas. ¿Cómo logramos impactar en la vida de las personas y medimos y evaluamos estos procesos? Reinaldo, de Bolivia. Epistemologías del viaje vivas, ¿qué relación tiene con epistemologías del sur de Bonaventura de Sousa? ¿Y qué estrategias debemos seguir para incorporar en políticas públicas en nuestros países? Saludos, mi querida, estimada Gloria Hernández. Destaco o trato a dimensión racial como fundamental para ver, mi querida Rosy, por favor, el portugués, ¿serías tan amable de leer este aporte, esta pregunta, esta inquietud? Sí, se destaco y trato la dimensión racial como fundamental, no solamente en cualquier intervención pedagógica en Brasil, más también en América Latina, como casa común de todos nosotros. ¿Cuáles son las percepciones de Gloria sobre los impactos de racialización en la educación, en especial como marca de negación del derecho a la educación de EJA, educación de jóvenes y adultos? ¿Cuáles serían los posibles caminos colectivos
de cura o sí, de cura y mudanza y cambio. Hoy, ¿qué políticas públicas juzgan, no sé qué es juzgan exitosas y cuáles juzgan exitosas y cuáles juzgan pertinentes? Bueno, ahí tenemos también a eh, Daniel, que seguramente ya bueno, ya está, ahí está la traducción. Y aquí hay otro que hace, voy a ponerlo aquí, María Lucrecia. ¿No? ¿Dónde eres, María Lucrecia? Cuichan. No sabemos, ahorita nos dice. Hola, buen día de Ecuador. Ah, buenísimo. Ahí está. Bueno, ahí ven todo lo que estoy escribiendo. Muy amable. No sé por qué no logro ingresar Sí, al Padlet. ahí está lo bueno. Pero María Lucrecia señala que le parece importante contemplar la formación política de los docentes de la época. ¿Cómo concretarlo? Bueno, acá hay otro más. Saludos, Chelilú. Nelly, Perú, dale. México, Guerrero, Gloria, Gloria, muchas gracias. ¿Podrías hablar un poco más sobre epistemología viva? ¿A qué se refieren? En Guerrero, la formación al docente como sujetos de derecho me parece que está muy vulnerada. ¿Cómo podemos incidir para un cambio de políticas públicas que garanticen la formación digna y de calidad a los docentes? Bueno, pues no tenemos más, creo. Están buenas sus Muy reflexiones. bien, Voy a dejar de sí, compartir. son muy potentes las Ujú. reflexiones que se han presentado. Que no, está en desarrollo, perfecto. Muy bien, querida Gloria, Ujú. adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, desde luego son preguntas de muy largo alcance. No estoy segura de poderlas contestar, pero sí de poderlas encarar. Es diferente. Me llama la atención que varias de ellas hablan de evaluación, de indicadores, etcétera. Yo quisiera organizar estas preguntas en un primer punto y como señalaba un poquito antes de entrar, yo quiero partir como de dos dimensiones, ¿no? De lo que hemos hecho a partir de lo gubernamental, pero me quiero centrar mucho también en las prácticas y desde ahí poder hablar de lo segundo, ¿no? Esta cuestión de evaluación, de tener indicadores de evaluación, no basta, me parece, solamente hablar de los 4 indicadores que por lo menos en México están posicionados y que seguramente ustedes los conocen, ¿no? Aquellos indicadores de fines de los 90 de Katarina Tomaszewski, que no creo que puedan ser aplicables, pero que sí pudieran ser un referente, ¿no? Hablar del derecho a la educación, pues es un paquete como muy completo, pero ella nos ofrece indicadores de cómo mirar el derecho a educación a partir de indicadores, que es la primera pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está indicando además, no? Por ejemplo, ella habla de asequibilidad. ¿Qué tan asequible está qué tan disponible, digamos, está un espacio donde yo puedo acudir para estudiar, para encontrarme con las otras? Porque lo que vimos, sobre todo, yo trabajé formación para el trabajo unos años, y lo que encontrábamos ahí, fíjense, les comparto frases que no son mías, pero que a mí me parecen brutalmente potentes, ¿no? Ofelia, con 64 años, estaba, acá en México se llama cultura de belleza, y estaba en un curso de esta naturaleza. A mí ella me dijo, pues, en una investigación que realizamos, pero lo dijo en público, pues, yo siempre pensé que estaba destinada aquí le llamamos plancha, lavadero y a la estufa, ¿no? A cocinar, a lavar, a planchar la ropa. Pero cuando estoy aquí, fíjense qué interesante, no, ese espacio es mío. Ella lo decía.
Yo aquí vengo no solo como abuela, claro que también lo era, sino es mi espacio donde me encuentro a mis amigas, donde puedo dialogar, donde puedo hacer otro tipo de cosas. Por eso nosotros seguimos insistiendo que un indicador, ¿sí? Pudiera ser qué tanto los espacios, y tiene que ver con otro elemento, no solo asequibilidad, que si están disponibles o no, sino si son accesibles, ¿sí? O sea, de nada me sirve que esté la escuela aquí enfrente o el centro de educación de adultos, el nombre que adquiera, el círculo de estudios, ¿no? Si no encuentro ahí una, como dicen otros colegas, una estructura de acogida, digamos, que me acoja como mujer, pero que acoja mis saberes y los modos en que yo construí esos saberes. Eso sí se puede convertir en indicadores, por supuesto, ¿no? Si hablamos de las políticas, pero lo importante en las prácticas es qué tan accesible en términos de estructuras de acogida, como dice algún autor, ¿no? Luis Duch, qué tanto ahí se acoge no solo a mi persona y a mis problemas, sino a mis saberes, ¿sí? Y eso tiene que ver con otro elemento que con otros dos lo ligo, ¿no? Entonces, ahorita los intentaré comentar. Entonces, me parece que esos indicadores de que esté disponible, de que sea accesible, pero hay dos más que nos invitan a repensar, ¿no? Que sean aceptables por las personas y que sean adaptables, ¿no? Por eso se llaman las 4 A's de indicadores del derecho a la educación. No obstante, estos indicadores para mi compañero, para la persona que lo coloca, son indicadores que yo quisiera empezar por replantear la propia palabra evaluación, ¿no? Indicadores de evaluación, porque muchas veces hemos pensado que evaluación es medir, ¿no? Que evaluación es medir, la confundimos evaluación con medición o incluso con acreditación, pero ven, por eso yo propongo mucho pensar las palabras, pues repensar, porque evaluar no es medir, ¿no? Evaluar tiene que ser, tiene que ver con valorar para transformar, valorar para, yo sugiero, no yo, son muchos los autores, ¿no? Mexicanos, Ángel Díaz Barriga y muchos otros, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los indicadores con los que yo valoro para transformar? ¿Sí? Antes que solo medir, si bien se pueden objetivar en un número, pero ¿cómo lo puedo yo hacer, no? Y tiene que ver con otro comentario, ¿no? Evaluación, desde inclusiva, justa y tal. Me vuelvo a las prácticas para desde ahí preguntarle a la administración, ¿no? Les comento rápidamente, ya Rosy me dirá si me estoy pasando de tiempo, estoy bien atenta, Rosy, pero me parece importante comentarles, por ejemplo, llego a un centro de educación de adultos y me dicen, ay, maestra, fíjese que estamos bien preocupadas porque nos pidieron una escala evaluativa de aprendizajes, fíjense. Y yo iba con otra idea, yo iba a hacer otra cosa, estábamos en un taller, en grupos focales, y yo súper contenta porque llevaba la propuesta, ¿no? Ellas me pidieron hacer todo lo que su servidora llevaba a un lado y empezamos juntas a dialogar la evaluación. Justamente empezamos, ¿sí? Por mirar por qué vamos a evaluar, qué vamos a evaluar, y se liga con otras dos preguntas, ¿no? Nos planteamos varias preguntas generadoras en aquel taller. Este, ¿Qué es evaluar? Para nosotras, fíjense, para nosotras. Ujú. Aquí en nuestra práctica, ¿qué es evaluar? Empezamos a discutir si era medir o valorar, ¿no? Y que si esto tenía algunos elementos. En segundo lugar, nos preguntábamos, ¿no? En ese grupo éramos puras mujeres también, pero era de educación básica y no sé cuánto, alfabetización primaria y secundaria, como le llamamos acá. Y nos preguntábamos, ¿qué evaluamos? Y no es cualquier pregunta, ¿eh? ¿Qué evaluamos? Porque si solo evaluamos los contenidos que vienen en el MEP, el modelo, perdón, de educación para la vida, o yo les proponía, y esto tiene que ver, se liga con otra de los comentarios de mis colegas, ¿no? O sea, la justicia social, se puede evaluar desde las epistemologías del sur y las epistemologías vivas, ahorita intentaré tocar eso, claro que se puede. Si evaluar no solo es colocar un número, es valorar. Nos preguntábamos juntas en aquella sesión qué evaluamos, ¿no? No solo los contenidos estrictos, sino, comentaban mis compañeras, se evalúa también, se valora, digamos, en ese sentido de evaluación,
los aportes al colectivo, los aportes al colectivo y también los aportes del colectivo a la persona, o sea, en esta bidireccional de doble entrada, ¿no? Entonces empezamos juntas a construir procesos de evaluación y no lo puse yo, ellas le llamaron evaluación integral formativa. Fíjense, no lo coloqué yo, lo colocaron ellas. Entonces es que estamos llegando a una evaluación integral, y aquí quiero hablar de integral porque no eran solo los saberes, era cómo construiste validar, por eso insisto, no solo lo que se sabe, sino cómo se llegó a saber. Es validar las epistemologías vivas, entendidas, y aquí digo este segundo, ¿no? Como prácticas. No, no solo es el saber, sino son las prácticas que llevaron a ese saber, ¿no? Que tienen que ver con la construcción de una experiencia que no está, como dice Marco Raúl cuando nos ofrece esa categoría, no están separadas ni de la biografía, ni de los cuerpos, ni de los sentimientos, sino que son integrales, ¿no? Ni del contexto comunitario en lo que ellas veían. Por ejemplo, yo les decía, ¿por qué evaluamos del centro de educación de adultos para adentro? ¿Por qué no hacemos una evaluación eso a lo largo y ancho de la vida, ¿no? Entonces, ¿por qué no evaluamos cómo te ha servido o no? Y no me refiero cuando hablo de servido o no, no me refiero a una aplicación inmediata, instrumentalista, sino que nos ha servido para encontrarnos, para estar juntas, para reposicionarte como mujer en el espacio, incluso familiar, porque para mí es muy importante lo que señaló Ofelia, ¿no? Cuando decía, yo siempre pensé que estaba destinada, ella dijo, a eso, pero ahora pienso diferente, o sea, me pienso como una persona con más posibilidades, con derechos, me recoloco frente a mis nietos, ¿no? A eso nos llevamos, a ese le llamamos uso. ¿Es eso evaluado? ¿Hay un indicador? O sea, por eso hablamos de aceptabilidad. O sea, ¿cómo te sientes frente a eso? ¿Qué cambia y qué transforma en tu perspectiva? Entonces, hablemos entonces de territorios, como lo hacían mis compañeras, de territorios de la evaluación, ¿no? O sea, evaluar del centro hacia adentro o a lo largo y ancho de las vidas de las personas que participan y de cómo esos aprendizajes tienen que ver entonces en síntesis, como lo señala Katerina Tomaszewski, ¿no? Que fue la primera relatora de la Comisión de Derechos, ¿no? Asequibilidad, aceptabilidad, accesibilidad y adaptabilidad, ¿no? Que es el famoso modelo de las 4 As, así es conocido, que en México, por lo menos en la nueva escuela mexicana, está colocada esta perspectiva actualmente. Entonces, lo importante en educación de adultos es lo que estamos trabajando ahorita, es cómo hacemos, pues, para hablar, no lo puse yo, lo pusieron mis compañeras de básica, ¿no? En un CEPJA, esto que ellas denominan evaluación integral formativa. Y quiero de aquí ligar otro comentario, o sea, lo colocaron como formativa en el sentido de que otro elemento que veíamos juntas en aquel taller, evaluación significa reflexión. Evaluación significa reflexión. Es una práctica de reflexión, pero también es diría Freire, una lectura crítica de lo que hicimos. De cómo nos encontramos juntas, porque no nos gusta pues también romantizar y todo es positivo, no, claro, también teníamos conflictos, problemas, carencias, etcétera, ¿no? Entonces, formativa en ese sentido que implica procesos reflexivos, lecturas críticas de los procesos que juntas desarrollamos o no, qué nos faltó, ¿no? Si no, solo sería pura complacencia, ¿no? Me parece que la lectura crítica de las prácticas es otro elemento clave de los procesos evaluativos cuando no es únicamente una medición, ¿sí? Pero esto se liga fuertemente con otro elemento que es uno de los fuertes desafíos, ¿no? La formación, y yo quiero subrayar lo que lo dijo la persona que participó, formación política, yo diría política pedagógica, ¿no? En el sentido de mirar en estos procesos evaluativos estoy tratando de unir varias participaciones, ¿no? En el sentido de abrir, digamos, estos espacios, repensar las palabras con que enunciamos, pero que somos capaces de enunciarlas
quiero comentarles rápidamente que ellas tenían la obligación que venía desde las instancias administrativas centrales de entregar indicadores de evaluación. Lo que hicimos desde ese taller, el producto colectivo, por eso digo, desde la diferencia, construir el sentido común en este caso, ¿no? Entonces, juntas desde nuestras diferencias de edades, de formación, etcétera, logramos construir una propuesta para la administración central argumentada. Y déjenme decirles que es la segunda experiencia que nos fue aceptada en la formación en la administración central. Entonces, ¿cómo cambiar, digamos, estas políticas? Para nosotras tiene también que ver con movilización, pero movilización también desde los espacios cotidianos y también en la Cámara de Diputados, como lo hicimos con mi queridísima Carmen Malú y muchas colegas que no me alcanza pues para comentar, ¿no? Porque eso no fue en ningún modo, ¿no? Acción individual, fue de un colectivo que nos reunimos para llegar a la Cámara y hacer una propuesta, ¿no? Gracias a eso, en la Ley General de Educación de mi país, de México, ahí, y Carmen lo puede constatar, el artículo 9, la educación de adultos, estábamos perdidas en unos artículos. Ahora podremos decir, ¿y eso qué tiene que ver? Que la hace justiciable y exigible, porque está en la ley, ya en el artículo 9, educación, y sí está el concepto de educación a lo largo de la vida. Entonces, cada capítulo es una lucha de movilización, ¿no? Pero también lo es a nivel de nuestras prácticas cotidianas. Un segundo ejemplo que quiero colocar es la administración central les exigía a todos y todas las directivas que hicieran, ya que somos grupos diversos, o sea, en género, ¿qué grupo no lo es, no? La diversidad habita y constituye la práctica político-pedagógica. Entonces, ¿cómo colocar esta diversidad, no? En las propuestas. Entonces, fíjense, les pidieron a las maestras y las y los directivos, ¿no? Una planificación diversificada, pero ese, como se señala en otros espacios, era un significante vacío, no nos dijeron nunca cómo hacerlo, pero ahí es donde está el intersticio, ese margen de autonomía que llama la nueva escuela mexicana, donde nosotros podíamos proponer. Y en lugar, queridas y queridos participantes, de hablar de una planificación diversificada, ¿saben qué decidieron hacer las maestras? Y eso, bueno, me enorgullece mucho haber acompañado esos procesos. Empezaron a hacer bitácoras, bitácoras de la práctica cotidiana, como una estrategia que al mismo tiempo que mostraba esa cultura de la evidencia, que bueno, yo no estoy muy a favor de que mostraba productos, permitía llevar un seguimiento del acompañamiento y una biografía, si ustedes me lo permiten, de las prácticas cotidianas. Permítanme comentarles estas dos experiencias a partir de la movilización, digamos, un tipo de movilización en los propios CEPJAS. Lo hicimos con 100, trabajamos con ciento y tantos directivos, ¿no? A través de una tercera experiencia que comparto con ustedes, ¿no? El taller que hicimos con directivas y directivos en el Estado de México se llamaba, y en condiciones, por cierto, de muchísima precariedad, ¿no? Y le pusimos a nuestro taller por acá, voy a abrir rápidamente el PowerPoint, lo tenía listo, ¿no? El, el desplazamiento de un liderazgo centrado en el director a un liderazgo transformador, ¿no? Y nos empezamos a preguntar qué significaba darle contenido, y empezamos a hablar pues de tres elementos que surgieron en este taller, que duró algunos días en el norte del Estado de México, con todos estos directivos. Era difícil trabajar con 100, pero hicimos equipos, en fin. Y ellos hablaban de tres componentes de liderazgo, del liderazgo transformador, ¿no? Participación, democratización del poder en los centros educativos, reconocimiento de la diferencia, ¿sí? Y eso salió de los grupos, pues, reconocimientos de la diferencia, reconocimientos de saberes contextuales, como le llamaron estas directivas y directivos, ¿no? Y nos centramos fuertemente en saberes pedagógicos para un liderazgo transformador. Entonces, de esa manera nosotros hemos intentado, aquí reúno dos o tres comentarios, ¿no? De cómo incidir en el Estado. Nosotros incidimos desde estos talleres, pues, desde las prácticas.
también, digamos, la lucha tiene diferentes niveles y formas y toma diferentes formas, ¿no? Como la EFA, que más que no formal es que asume otra forma, ¿no? Eh, Luego les compartimos un escrito que le hemos denominado las formas de la EFA, ¿no? Discutiendo, dialogando críticamente con este modo de la UNESCO, ¿no? Formal, no formal y lo que nos ha costado en el campo, ¿no? Por ejemplo, como somos no formales, a unas mujeres les salía el diploma con no formal. Cuando iban a buscar trabajo, les decían los empleadores, tu educación ni siquiera es formal, o sea, ¿cómo te puedo? Si me explico, tiene un costo y un precio alto en comunidad. Yo por eso sí tengo años haciendo un llamado, ¿no? A esto. Logramos que también, que la administración central, quitara la palabra no formal de los diplomas porque tenía efectos negativos, ¿no? Es no escolar, pero es muy formal. Entonces, empezamos a trabajar esas nociones conjuntas. Yo por eso le doy absolutamente todo el crédito porque no es mío, ¿no? Esto lo hemos construido en talleres, en trabajos fuertes y esto lo quisiera empatar con la noción de formación. Para nosotros, esto es formación en práctica, en práctica, porque ahí discutimos la noción de liderazgo, ahí discutimos la noción de evaluación, ahí discutimos la noción de planeación, ¿no? Entonces claro que nos hacen falta cursos, claro, o sea, jamás diré que no, jamás, ¿no? Yo misma hago eso con mis colegas, pero son cursos que intentamos revertir, ¿no? Desde las necesidades, desde las prácticas, ¿no? Y intentando afrontar otras de las fuertes preguntas que están sobre la mesa, quisiera señalar que esta cuestión de cómo unir, digamos, estas epistemologías vivas con las epistemologías del sur. Quisiera recordar que las epistemologías del sur, como lo dice nuestro profesor, el profe Boaventura de Sousa, no es un sur solo geográfico, ¿no? Es un sur simbólico. Es interesante, ¿no? Entonces, cómo esas epistemologías de los desposeídos, pues, ¿no? Tienen una reivindicación y un lugar fuerte, ¿no? Que transforma los procesos pedagógicos. Por ello, ¿no? Estas epistemológicamente vivos, dice Marco Raúl Mejía desde la educación popular, ¿no? Son epistemologías vivas, no solo porque vienen de la vida, sino porque aportan a la vida del planeta, a la vida de los colectivos como estas mujeres, ¿no? Y yo agregaría con una compañera de España, y agradezco mucho que alguien de España nos acompañe en SEAL. Bueno, yo me siento de SEAL, ya me estoy apuntando, ¿verdad? Agradezco mucho porque desde España nos invitan a un concepto, ¿no? Antidestino, desde la pedagogía social, ¿no? Cómo estas pedagogías no rompen, fracturan ese destino de la precariedad y empezamos a trabajar para un mundo diferente, ¿no? Con quienes nosotros hemos trabajado. Entonces, yo quisiera discutir lo de precariedad también, que es otro planteamiento, porque precarios, vulnerables, pobres, a veces nos ha llevado muy poco lejos, ¿no? Yo no niego la desigualdad y soy la primera, mi tesis así se hablaba de la pobreza y la desigualdad, pero lo que quiero decir que a veces en la palabra pobreza metemos todo el paquete junto y no es así, porque puede haber economía, por eso yo hablaba de interseccionalidad apoyándome en, en el pensamiento feminista, ¿no? Porque puede haber pobreza económica y hay que luchar por eso, sí, pero no necesariamente pobreza económica significa pobreza simbólica y pobreza de saberes. Entonces, vamos pensando eso y cómo nos posicionamos frente al otro a mí me encanta la perspectiva freudiana de vínculo pedagógico. La pregunta que yo haría es, ¿qué habita el vínculo pedagógico? Sí, acá, mira. ¿Qué conceptos estamos poniendo en juego del otro y de mí en el vínculo pedagógico? ¿Qué esperanzas, qué utopías, qué problemáticas construimos? Para mí, los centros de educación con personas jóvenes y adultas son espacios de encuentro, y encuentro significa desencuentro. Por eso es diálogo. Diálogo, el diálogo con la diferencia, ¿no? Entonces, no fue fácil llegar a la evaluación integral formativa porque había eso, muchas diferencias para colocarlo, ¿no? Pero ¿cómo voy a evaluar, ¿no? Que esta persona
es súper solidaria con el de grupo y trae esto. ¿Es eso? No creo que eso no se evalúa y discutimos. Creemos que sí, que es parte de la evaluación, que es también un aprendizaje de solidaridad, que hay un aprendizaje de participación y colaboración. Entonces, vuelvo por eso a señalar que estos modos, digamos, de encontrarnos, estos encuentros, y significa diálogo, o sea, diferencia también, ¿no? No solo el diálogo como conversación, sino esta educación dialógica a la que nos invita Freire, ¿no? El diálogo como la conversación sobre la diferencia, ¿no? Me parece. Entonces, desde ahí reconocer, no saben cómo fui, bueno, me da mucha felicidad trabajar en los grupos de educación de adultos porque cuando nosotros hablamos, cuando María Clara nos propone en el prefacio interculturalidad, a mí me encantó porque la interculturalidad implica también generación. Entonces, había personas de 15, de 60, de 30 y tal. Entonces, ¿cómo convertir el aula, no? O voy a quitar la palabra aula porque no tenemos aulas, andamos pidiendo permiso abajo de un árbol en la iglesia, así trabajamos nosotros, ¿no? Yo más bien Sí, hablo como de espacio. nuestro espacio. Ajá. Así es, mi querida Miriam, nuestro espacio educativo. O sea, ¿qué habita nuestro espacio? Nuestro espacio está habitado por esperanzas, por problemas, por saberes, por muchos problemas, porque los maestros necesitamos mucha, los educadoras, ¿no? Formación. Pero pienso que podemos pensar la formación desde abajo, pues, desde las prácticas, desde la experiencia. Entonces, desde ahí es que nosotros hemos hecho propuestas a los gobiernos y hemos insistido mucho, y con eso voy cerrando esta participación, ¿no? En efectivamente que haya políticas de Estado y no de gobierno para que las cambien de acuerdo al color del partido que llega, ¿no? Exactamente. Rompiendo la trayectoria, ¿no? Entonces, luchamos no solo por un modelo educativo, sino por un proyecto político pedagógico. Eso es lo que estamos luchando, ¿no? Por un proyecto político de largo alcance, me refiero a las acciones de largo alcance, porque largo alcance significa perspectiva, proyecto, pero el proyecto se basa en el trayecto que hemos construido juntos y juntas, ¿no? Entonces, ¿cómo recuperar la experiencia, en mi caso mexicana, ¿no? Que tenemos tan amplia en educación de adultos de siglos, ¿no? Pero resignificada a la luz de lo que ahora asigna justicia social, ¿no? En una era digital y de capitalismo cognitivo. Entonces, no tengo una receta de cómo lograr, pues, y sé que ustedes no le están pidiendo, ¿no? Pero puntos por lo menos de referencia, y uno de ellos me parece que son para mí las prácticas, los encuentros y pues querer bien la educación, como nos decía Frei, querernos bien en la educación. Querida Gloria, creo que hay algo que me parece fundamental en lo que han dicho los colegas y entre lo que tú también has expresado, es cómo desaprender, ¿no es así? Es decir, nosotros tenemos una serie de nociones, ¿no? Que en realidad también han sido nociones que han venido desarrollándose en la América Latina y donde el Fondo Monetario Internacional ha tenido realmente mucho que ver, las políticas neoliberales también indudablemente, no solamente es una cuestión de economía, no es así, sino es una cuestión de sentidos, de actitudes, de formas como se organiza la vida, de saberes, ¿no? En general. Y tú, a través de lo que nos estás señalando, eh, es un apoyo fuertísimo, ¿no? Es decir, estamos preocupados en la evaluación, por supuesto que estamos preocupados en la Sí, evaluación, claro. pero tú nos traes, ¿no es así? Cómo modificar los sentidos de la evaluación. Estamos muy preocupados del currículum, pero ¿qué cosa es el currículum? ¿No? ¿Cuál es en realidad la base para poder nosotros construir, ¿no? Currículums? Entonces yo creo que allí hay
esta perspectiva, ¿no? Del desaprender permanentemente como educadores. Y como decíamos al iniciar, ¿no? Cuando estuvimos hablando en la sesión anterior sobre paradigmas, había un elemento fundamental que para nosotros era todo el campo de la investigación, acción y de la sistematización, ¿no? Que no es solamente, pues, un método a secas, ¿no es así? Sino en realidad es cuáles son las verdaderas preguntas que nosotros tenemos que trabajar con los actores con los cuales nosotros estamos eh, comprometidos y a partir de allí, ¿no es así? Ir construyendo nuevos sentidos a lo que es la pedagogía, a lo que es la educación, a lo que es la evaluación, ¿no? Entonces, la verdad que siento que son perspectivas muy importantes las que tú nos has traído, ¿no? En esta reunión. Y hay algo fundamental, es la importancia de una práctica reflexiva, ¿no? Eso es lo importante, una práctica reflexiva. Y otro elemento que también me parece bien importante es que, por ejemplo, cuando tú has planteado el trabajo de la incidencia, ¿no? O sea, la incidencia, no solamente la incidencia política, no solamente ha significado una metodología para hacer la incidencia, ¿no? Sino, ¿de dónde hemos partido? De lo que sienten las personas, de lo que quieren las personas, del sentido que le dan las personas a su propia vida. Entonces, cuando estábamos preocupados aquí, ¿no? En el grupo, ¿qué es eso de las epistemologías para la vida? ¿No? Tú señalabas que casualmente es eso. ¿De dónde parto? ¿Cuáles son las preguntas que nos tenemos que hacer? Por eso Paulo Freire, ¿no? Nos decía que la centralidad de todo proceso educativo está en el actor social, en aquello que quiere, en aquello que piensa, en aquello que siente, las experiencias que en realidad trae, que esa es la riqueza desde donde nosotros tenemos en realidad que partir. Y desaprender de estas ideas de que el pobre no sabe, el vulnerable no sabe, ¿no? Entonces, me parece muy, muy interesante lo que han señalado, eso de la pedagogía del antidestino, ¿no? Que me parece que es muy fuerte, ¿no? Es realmente muy fuerte. Entonces, agradecerte profundamente, querida Gloria. De repente, alguno de los colegas quisiera también, ¿no? Añadir realmente algo. Yo quisiera decir algo. Por supuesto, Miriam. Ok. Sí, Y algo que me parece... ok. Sí, sigue Miriam. Sí, lo que me ha encantado la perspectiva desde la cual Gloria ha hecho la presentación. Porque si algo yo creo que tenemos que trabajar en el CEAL es de no ver la educación de personas jóvenes y adultas de manera dicotómica con la educación popular. O sea, Sí. es cómo tú trabajas desde con la población joven adulta, que también a mí me encanta, como dice Gloria, cómo trabajar con estas poblaciones desde esta perspectiva de la educación popular, asumiendo los paradigmas, pero asumiendo sobre todo construir y transformar prácticas cotidianas, las prácticas desde abajo. O sea, es mientras Gloria hablaba, yo pensaba en encuentros de alfabetización, de básica, de secundaria, tú ver mujeres y a veces hombres también, no es tan común, pero ver las mujeres y padres y madres con niños en brazos un día completo participando en las actividades del grupo, en las actividades de aprendizaje y asumiendo su papel, ¿no? O sea, en términos de sujeto, cuando tú vas a evaluar
cuando tú vas a evaluar, es una condición, por ejemplo, fundamental para valorar el empeño de esa persona que hace presencia con un niño de meses en su grupo de aprendizaje. Nosotros incluimos también, siendo así crítico con los conceptos, como dice Gloria, el tema de espacios de aprendizaje. Por ejemplo, el concepto de aula a mí me parece sumamente atrasado, ¿no? Entonces, cuando hablamos de espacios de aprendizaje, no importa el lugar donde sea, es otra visión, es otra manera de ver esa realidad. Yo también quiero agradecer mucho a Gloria la reflexión que ha compartido con nosotros. De repente hay alguna persona más que quisiera hacer Mónica. un breve comentario. Sí, Mónica está ahí. Bueno, Mónica. yo quería Sí. agradecer, ¿no? O sea, a mí o sea, yo me formé de adulta, digamos, pertenezco a sectores populares y gracias a políticas que favorecían la posibilidad de estudiar, pude llegar hasta a la universidad y ahora estoy haciendo una maestría y ocupándome del único bachillerato para adultos que tenemos acá en Río Grande. Entonces, a mí me llama la atención cuando digo precariedad, cómo el Estado va dejando como algo periférico sin importancia a la educación en general y todavía muchísimo más a la EPJA, ¿no? Entonces, esa precariedad, yo no estoy hablando de vulnerabilidad o de pobreza de los estudiantes ni de nosotros los docentes, sino de esto, de ese Estado que no cumple el derecho constitucional de garantizar la educación y de la justicia curricular. Entonces nos vemos con que se transforma en una mercantilización, ¿no? O sea, ¿cuánto es la productividad? ¿Cuánto es la productividad? Y en donde se les exigen a los docentes que trabajan en este bachiller cada vez más cuestiones burocráticas para que se alejen de lo que realmente es el verdadero sentido de la educación popular. Esa era mi reflexión y agradecer muchísimo a Nélida, a Gloria y a Miriam, todos los que han participado y me han ayudado a tratar de comprender un poquito más. Gracias. Muchísimas gracias, Mónica. ¿Alguna otra persona quisiera hacer un comentario? ¿Quién tiene la Sí, manito levantada? sí, desde acá, Noel. Reinaldo, ¿me escuchan? qué gusto. Sí, Reinaldo, te estamos escuchando. Perfecto, estimada Nélida, saludar acá de Bolivia y también a Rosy, a Miriam, a Camila y por supuesto a nuestra tan querida amiga Gloria con su brillante exposición, que en algún momento hemos compartido también experiencias muy interesantes en la época, en la educación alternativa acá en Bolivia, ¿no? Un saludo, estimada Gloria. A ver, con algunas compañeras que también están en sala, hemos sido parte de nuestro maestro, profesor Noel Aguirre Ledesma. En todo este periodo de la transformación de la educación boliviana, propiamente en la educación alternativa, así se llama acá en mi país. Y bueno, en periodos anteriores la educación alternativa tenía algunos problemas de tema, diríamos, de la estructura misma del Estado, ¿no? Nosotros dependíamos del Viceministerio de Educación regular, donde se forman niños, adolescentes, y en ese periodo, en el marco de la institucionalidad, antes de que el presidente Evo Morales llegue al gobierno, pertenecíamos a ese viceministerio, ¿no? Y propiamente era la Dirección General de Educación Alternativa. Y hemos pasado por varios problemas también, mire, me hace memoria esto de la emisión de los diplomas de bachiller.
Entonces, los diplomas de bachiller llevaban un rótulo, ¿no? Y decía bachiller por madurez y suficiencia. Así decían los diplomas de bachiller. Y cuando estos jóvenes adultos querían ingresar a una universidad pública, llámese ingeniería, llámese áreas médicas o a instituciones militares, como que dudaban de ese diploma de bachiller, ¿no? Ese problema hemos presentado nosotros. Pero también en formación técnica lo propio, ¿no? Es decir, los adultos que terminaban una formación técnica en centros educativos, llámese en electrónica, en agropecuaria, en titulación y solo aplicación, y si algún Tenemos como intermitencia en la señal de Reinaldo. Reinaldo, tu internet ahora creo sí, que está fallando. se cortó Sí, un instante. Sí, tenemos un poco de interferencia. Entonces, les decía de que a partir ya del trabajo de la política educativa en el país, después de la nueva constitución política del Estado, inclusive un poco más antes, se jerarquiza la estructura de la educación alternativa en Bolivia, y de lo que era dirección general se vuelve Viceministerio de Educación Alternativa y Especial. De las autoridades de ese viceministerio eran Noel Aguirre Ledesma. Entonces, mirando toda esta problemática, algunos de ellos les comento, ¿no? Esto. Y también el currículum era, yo diría, prestado de educación regular, tanto en educación primaria de adultos, secundaria de adultos, también en educación técnica era un tanto prestado también de los institutos tecnológicos de educación superior. Entonces, cuando nos instalamos como viceministerio, ya propiciamos la nueva ley educativa de Lino Siñani y Elizardo Pérez, y ahí prácticamente le damos otro sentido a las titulaciones. Por ejemplo, esto de bachiller por madurez y suficiencia, la colocamos solamente como diploma de bachiller, como la otorga también el otro subsistema educativo, que es la educación regular, a partir ya del viceministerio, ¿no? Pero también, por otro lado, empezamos a trabajar los currículums mucho más diversificados, contextualizados a la educación de jóvenes y adultos. Y en educación técnica ya perfilamos la titulación de técnico medio con tránsito a educación superior, técnicos superiores y así sucesivamente hasta la licenciatura. Entonces, ahí empezamos nosotros a trabajar fuertemente la formación docente, ¿no? Lo jerarquizamos a nivel de licenciatura en educación de personas jóvenes y adultas a través de un programa llamado el Profocom, programa de formación complementaria de maestros, y jerarquizamos el nivel. Entonces son estas acciones que han repercutido en la educación de jóvenes y adultos Reinaldo, muchísimas. Y también, por otro lado, reforzamos la educación permanente para el país, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué Reinaldo, viene Reinaldo, como reto? ¿me escucha? Hay que profundizar. Reinaldo, ¿me escucha? Tenemos que ir cerrando Sí, porque ya todo el mundo perfectamente. tiene que salir. Ya.
Está sin bien. duda hay mucho, gracias. No, está súper interesante lo que está diciendo usted, lo que han dicho, todo lo que ha dicho Gloria, y creo que pues nos hacen falta más encuentros para seguir compartiendo y Sí, sí, profundizar sobre esto. sí. Creo que eso lo dejamos ahí en la agendita y perdón por la So- interrupción. Solamente con esto, Gloria, por el tiempo, muchísimas tendríamos que gracias, seguir Reinaldo. profundizando la educación inclusiva y la democratización de la educación. Eso creo que para futuro hay muchas Claro tareas que que sí, hacer. Muchas gracias. claro, Bueno, muchas gracias. Gloria, muchísimas gracias por toda esta experiencia tan potente, tan removedora, ¿no? De lo que tienen que ser nuestros sentidos para la educación de personas jóvenes y adultas, y que fundamentalmente para pensar y comprometernos, ¿no? Con una planificación, requerimos casualmente volver a repensar aquellos aspectos que nosotros creemos que son fundamentales para lo que es nuestro proceso de educación. Y recordar, ¿no? Lo que decía nuestro querido Paulo Freire, que fundamentalmente nos estamos en realidad jugando por los actores educativos, por aquellos que a veces nosotros decimos vienen desde abajo, pero yo no sé por qué decir desde abajo, desde arriba, Así es, ¿no? Con así es. estos actores educativos con los cuales nosotros trabajamos, con los que tenemos un compromiso para poder también contribuir no solo a la transformación personal y social de ellos, sino en ese proceso nuestra propia transformación como docentes. Entonces, muchísimas gracias y quedan todos invitados a nuestra próxima sesión, donde también seguiremos en realidad reflexionando sobre la institucionalidad de la EPJA, que tú en realidad también nos entregas el día de hoy un conjunto de elementos y tendremos a nuestra querida, ¿no? Miriam Camilo con María Eugenia Letelier. Así que, por favor, no se pierdan nuestro próximo encuentro. Los esperamos a todos y a todas. Muchísimas gracias, queridos colegas, queridas colegas. Muchas Gracias a todos. gracias Hasta y luego. bueno. Gracias, saludos.